Saludos, bienvenidos a La Plaza en Llamas, este gran programa que se emite desde los estudios de Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Llevamos unas cuantas semanas trabajando para preparar esta tertulia. Y como venimos anunciando, hoy es el día del debate de partidos pequeños aquí en La Plaza en Llamas. Contaremos con portavoces de Equo, de Vox, de Podemos y del Partido X. Nuestra intención es que este debate no sea la típica batalla de monólogos en la que los candidatos vienen a vender su moto y no escuchar al resto. En este debate, quiero decir, no habrán tiempos regulados, cada uno va a poder hablar lo que quiera, interrumpirse, confrontar ideas, más o menos ordenadamente, pero sí, eso es lo que queremos. Es decir, un debate de verdad, no lo que vemos cada 4 años en la tele. Pero ¿cómo va a ser, qué estructura va a tener este debate? Empezaremos con una presentación inicial de más o menos 30 segundos. Voy a contarlo, o sea, en esta parte sí que voy a ser mínimamente rígido. Y acabaremos con otra de 1 minuto para que cada candidato nos explique por qué debemos votar a su partido, ¿no? Para el resto del debate, como decía, esperamos diálogo de ideas de estos partidos que tenemos aquí, que son nuevos y que tienen distintos perfiles cada uno de ellos. La verdad es que tenemos poco tiempo, tenemos 1 hora para todo lo que queremos hacer, que es bastante, aparte de pasárnoslo bien debatiendo, que es para lo que nació este programa y para lo que hacemos televisión cada semana. Eso sí, acordaros, estáis viendo Canal 33 y esto es La Plaza en Llamas. Y esta semana tengo el placer de compartir debate con una recién llegada, y ahora sabéis por qué lo digo, Inés Abanés, bienvenida. Buenas noches. Inés Abanés es portavoz de Equo, y digo recién llegada, no porque sea una recién llegada política, que no, sino porque acaba de llegar hace 2 minutos. Y sé que es un tema interno que quizá no debería decirlo, pero estos detalles siempre me gusta contarlos un poco, contar las interioridades del programa, y la verdad es que estábamos pensando, ¿dónde está Inés Pardiez? Pues bienvenida al debate. Casi pienso que tenía que subir 4 pisos andando. Entonces ya... Afortunadamente la tenemos aquí no. desde el minuto 0. Otra de las patas de esta mesa de debate es José Luis González Quirós, que es presidente del Comité Político Provisional de Vox. Muchas gracias y bienvenido al programa. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. También estará con nosotros Simona Levi del Partido X. Muy buenas noches, Simona. Buenas noches. Que su segunda participación en La Plaza en Llamas, estuvo hace unos meses, en un programa especial que hicimos sobre vosotros cuando os presentasteis. Sí. Y la tercera pata de este debate, que me hace mucha ilusión presentar, porque lo hemos trabajado mucho, el debate quiero decir, perdón, es que la costumbre es siempre que el último es el tercero, pero como hoy es un programa especial, tenemos 4 tertulianos, decía la cuarta, gracias por la corrección, es Rita Maestre de Podemos, el partido que también ha nacido hace muy poquito. Muy bienvenida. Muchas gracias. Y a las redes sociales, que es donde os esperamos a todos siempre, para que os comuniquéis con nosotros. Esta semana tenemos a Esther Delgaz. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricard. El hashtag que hemos elegido para hoy es Debate en Llamas, con el que esperamos que contactéis con nosotros para lanzar vuestras preguntas a los contertulios, y que os recordamos que más tarde colgaremos en el Storify del programa. Y también podéis seguir nuestros pasos en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube, en las que podéis encontrarnos como La Plaza en Llamas, todos juntos, y también en la web donde están todos los programas colgados. Así que os esperamos que estéis activos durante todo este programa. Exactamente. Además, recordad que podéis ver todos nuestros programas en el blog del programa, que no lo voy a decir porque ya aparece un cartelito para decirlo por mí. Y además, recordad que nos podéis ver también en las redifusiones de este programa, que se emiten en Barcelona y Almaresma en la tele.cat, en Andalucía en Televisión Carmona y en Telemadrid, en Telemadrid, ¿qué estoy diciendo? Aquí en Madrid en Telecat, que me hago un lío, la lío y bueno, ¿os imagináis en Telemadrid? En fin, Esperanza aquí tirándome a mí a la hoguera. En fin, como decía, gracias a esta gente que los redifunde cada semana, los podéis ver en la pestañita redifusión de nuestro blog, veréis el día y la hora exacto que nos emitimos las redifusiones en cada una de estas televisiones. Ahora sí,
dicho esto, solo me queda decir eso de que arda la plaza. En esta hora de debate hablaremos de varios temas, entre ellos la incidencia de Europa en los estados, la primera medida a tomar por su partido en Europa, el estado del bienestar, la financiación de su partido o una despedida final que haremos para que nos hablen de su proyecto. Pero para empezar, como decía antes, le voy a dar a cada uno de estos candidatos 30 segundos para que hablen solos a cámara o a la mesa, para que nos expliquen qué espera su partido de estas elecciones europeas. Si quieres, Inés, ¿quieres empezar tú? Muy bien. Pues yo creo que básicamente lo más importante a esperar es que la suma de muchos esfuerzos, la suma de muchos procesos, de muchos planteamientos y de una especie de Big Bang que se está viviendo en la política en este país pueda producir un cambio real en Europa, pueda producir un rescate de la Europa de las personas, de los derechos y de alguna manera de un cambio de modelo económico que nos ha llevado a la miseria y a la ruina. Muy bien, son más o menos cumplir los 30 segundos, me gusta. Si quieres, José Luis, ¿quieres ser el siguiente? Muy bien, pues nosotros lo que esperamos es que las personas, los españoles, que piensen lo que nosotros pensamos, lo que hemos explicado con la modestia de medios que tenemos, los que crean en los principios que hemos expuesto en el manifiesto fundacional, que nos voten y que eso contribuya a que haya un mayor debate político en España y que haya una mayor libertad política. Perfecto, me gusta porque estáis cumpliendo muy bien los tiempos, ¿eh? Si queréis, si quieres, Simona, ¿quieres ser la siguiente, por ejemplo? Vale, entonces, bueno, nosotros lo enfocamos un poco diferente. Nosotros lo que planteamos es que los ciudadanos a partir de ahora deben tener los cauces para poder ocupar las agendas políticas y las agendas electorales en general. Y lo que plantea la Red Ciudadana Partido X es crear estos cauces para actuar en todos estos niveles. Entonces, las elecciones europeas son solo un lugar más en que tenemos que encontrar los mecanismos para poder llevar a ciudadanos competentes que puedan actuar sobre la base de un plan, que es un plan no solo para las europeas, sino general de cambio. Y luego quiero proponer un acuerdo de mínimos para esta mesa, porque nos has llamado partidos pequeños. Yo creo que en esto podemos hacer un acuerdo de mínimos entre los cuatro, que somos propuestas nuevas, pero creo que nadie de nosotros se siente pequeño. Desde luego no es nada despectivo el tema pequeño, sino más que nada como acabados de nacer, pero sí, de acuerdo, voy a cambiar mi vocabulario en este sentido. Vale, pues ya hay un primer acuerdo. Secundamos el primer acuerdo. Rita, tus 30 segundos. Pues en mis 30 segundos, ¿qué queremos Podemos para las elecciones europeas? Pues básicamente queremos comenzar con este primer punto, un proceso más amplio en el que la ciudadanía de los países europeos, en particular de los países del sur, tenga la capacidad para recuperar la capacidad para decidir sobre su futuro, y que este pequeño comienzo abra un espacio más grande en el que podamos hablar de recuperar la soberanía y la democracia, que son dos cosas fundamentales que creemos están secuestradas desde hace bastantes años ya en Europa. Muy bien, tenemos una presentación inicial de nuestros invitados, candidatos, como queráis llamarlos, portavoces de cada uno de los partidos. Notaréis que estoy especialmente contento, y la verdad es que sí, porque no por nada, pero es que hemos trabajado mucho en este programa, le hemos puesto mucha ilusión y estamos muy contentos de que todos hayan podido venir y hayan venido a presentar su proyecto aquí a la Plaza en Llamas. Esther Legaz se va a encargar, como he dicho antes, de las redes sociales. No sé si hay una primera ronda de tweets que quieres destacar o quieres que... La gente está comentando que el programa ya ha empezado, que se esté pendiente porque se le está dando espacio a partidos que no se les da voz normalmente.
Y por eso lo hemos hecho, porque para traer a un PSOE, un PP o una Izquierda Unida o lo que sea, que ya tienen sus medios, pues que se las apañen ellos. Aquí ven, pues queremos representar a gente que no suele tener la voz. Dicho esto, vamos a ir ya a empezar este debate, que arda la plaza, con el primer tema, que es un poco la incidencia de Europa en los estados. Vamos a ello. Lo dicho, está claro que estas elecciones son mucho más importantes de lo que la gente podría creer o lo que la gente pensaba hace unos años. En los últimos 5 años hemos visto cómo nuestra vida ha cambiado muchísimo y cómo Europa ha tenido un peso muy grande en este país, en las decisiones que se han tomado, tanto para bien como para mal. Así que realmente son importantes estas elecciones. Entonces, cada uno de vosotros, ¿cómo analizáis esta cuestión de la incidencia de Europa en los estados? Quien quiera empezar, tiene la palabra. Mire, yo traigo un esquemita, os lo enseño. Para Enseña empezar. la cámara, es exacto. Mira, la cámara, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, claro, no se ve muy bien, pues os lo cuento. Sí. Es una pirámide en que se explica las competencias, hay 3 niveles de competencia en Europa. Unas son las que quedan para los estados, unas son compartidas, que quiere decir que si Europa no ha legislado todavía, entonces nos dejan legislar en los estados, y la otra que son exclusivas de Europa. Pues básicamente lo que viene a decir esto, que encontraréis en la web de la Red Ciudadana Partido X, es que prácticamente a nosotros de competencias exclusivas nos queda un 20%. Entonces, si queremos cambiar cosas aquí, necesitamos intervenir ahí. Y yo he estado, por ejemplo, trabajando sobre temas de Internet, que es mi especialidad. He estado trabajando en Europa como ciudadana para presionar, como lobista ciudadana, y realmente hay muchas cosas que se pueden, aunque no parezca, hay muchas cosas que se pueden hacer en Europa para poder presionar aquí. Aquí es una democracia muy deficitaria, no quiero decir que en Europa sea mucho mejor, pero seguramente aquí lo es mucho más impermeable, y entonces hay muchas cosas que aquí tenemos techos de cristales impenetrables que a través de Europa se pueden encontrar resquicio para poder actuar. Y entonces es muy importante que estemos ahí, y no por nada, y como lo saben, no por nada los grandes partidos aquí, estas elecciones son muy por lo bajini, no hablan mucho de eso, tienden a mandarnos de weekend un poco lejos, y por lo contrario los ciudadanos tenemos que ser conscientes que es un frente que no podemos descuidar. José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, Europa es, desde el punto de vista geográfico, histórico, es una gran realidad. Desde el punto de vista político, no lo es todavía. Es un proyecto que tiene serios defectos, que son del todo conocidos, y que, en particular para los españoles, es un proyecto que, desgraciadamente, se ha usado muchas veces para ocultar la realidad de los debates políticos nacionales, ¿no? Se ha usado como pretexto, es decir, es una especie de gran cortina de humo que se pone para no debatir ciertas cuestiones o para evitar responsabilidades, o sencillamente para engañar, que es una cosa a la que desgraciadamente los políticos tienen una tendencia más grande de lo conveniente, ¿no? Entonces nosotros creemos que el debatir realmente el futuro de Europa y lo que consideramos mejor para Europa, la Europa en la que seguimos creyendo a pesar de todo, no somos un partido euroescéptico, somos un partido que cree en el proyecto europeo, si bien es evidente que es un proyecto que se ha de corregir y que se ha de profundizar y que se ha de completar, pues lo que fundamentalmente trataremos de poner de manifiesto es hasta qué punto, de una manera muy poco inteligente y de una manera muy tramposa, se ha puesto a Europa como disculpa de los errores propios, ¿no? Claro. Es decir, se le atribuye en Europa la necesidad de adoptar políticas que a veces resultan ser poco agradables de gestionar, pero que no se deben a ninguna presión de nadie, se deben simplemente a errores que hemos cometido aquí, a cosas que se hacen mal y a políticas que están muy mal instrumentadas, ¿no? Entonces no se le puede echar a Europa la culpa de nada. A mí me parece preocupante que esté creciendo en algunos sectores la idea de que hay una especie de poder
exterior maligno que es el culpable de parte de nuestros males, ¿no? Nuestros realidad males, perdón, solo 3 segundos. Los males son nuestros, exclusivamente nuestros. Ya nos gustaría a nosotros haber alcanzado el nivel de madurez democrática y de debate político que es corriente en la mayoría de las grandes naciones europeas. Decía, es habitual que este gobierno o cualquier político más o menos con responsabilidad diga, bueno, pues que Europa me dicen que, ¿no? Pues un poco también es lo que comenta José Luis. Cualquiera de los dos, ¿quién quiere empezar con este tema? Bueno, básicamente, digan lo que digan, en Europa hay responsabilidad compartida porque las grandes decisiones que nos han afectado son más decisiones de corte, decisiones de la suma de los distintos gobiernos que de una actividad parlamentaria que realmente piense y ponga en el centro la ciudadanía. Esa es la primera gran falsedad que se plantea. En segundo lugar, decir que en lo fundamental, en lo que nosotros hoy en nuestra vida, en nuestro país y sobre todo determinados sectores de nuestra población está sufriendo, tiene causa en una competencia muy exclusiva en Europa, que es el sistema financiero, el sistema económico, la moneda, el euro, etcétera, etcétera. Y eso es muy relevante y muy importante porque influye directamente en nuestra vida y en los recortes. Y por último, por poner un punto, a pesar de todo, merece la pena ir a pelear y a luchar por construir una ciudadanía europea que vea reflejada en la política los principales problemas de la ciudadanía. Y merece la pena porque a pesar de todo es uno de los baluartes, maltrecho, pero que todavía queda, de protección social, de derechos y de alguna manera de un, entre comillas, muy maltrecho bienestar social, que es obviamente lo que se quiere derrumbar, ¿no? De hecho, del estado del bienestar vamos a hablar más adelante en este debate, va a ser uno de los grandes temas de este debate. Rita, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con...? Creo que cuando hablamos de Europa hay que especificar, porque Europa... como detrás de Europa, ¿de qué estamos hablando realmente, ¿no? Cuando hablamos de Europa, cuando el gobierno dice es que Europa me impone, eso no se lo está imponiendo los trabajadores alemanes, que también son parte de Europa, ni se lo está imponiendo una asamblea de... No, se lo está imponiendo quien gobierna en Europa, que es básicamente el capital financiero, que son los grandes bancos que tienen intereses y palabra y voz y voto en la mayor parte de las instituciones europeas que deciden de forma no democrática sobre la vida de los ciudadanos de toda Europa. Entonces, a mí me parece que el problema fundamental en Europa, que también lo tenemos en España, pero que no por ello hay que dejar de resaltarlo en otros lugares, es un déficit democrático evidente en el que estoy de acuerdo con que nos podemos colar en algunas cosas en Europa, digamos, se puede hacer trabajo en Europa, sí, pero hay un problema estructural que con la crisis se ha hecho evidente, que es que desde algunas instancias de poder en Europa, que es un espacio en disputa en el que por ahora ganan los grandes intereses económicos, se imponen políticas que no han sido decididas ni debatidas democráticamente. Vamos a ir brevemente a las redes sociales. Creo que habéis opinado todos un poco, o sea, creo no, habéis opinado ya todos, así que podemos dar ya un poco rienda de suelta, que si queréis interrumpiros y dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso, tal, no esperéis a que os dé voz, sean queridos tertulianos y a la jungla, digamos. Pues ¿puedo empezar? Escucho una redes déjame ir a las redes y luego vamos a ello. Esther, ¿qué tenemos? De momento ya han empezado a lanzar preguntas y una de ellas es si se van a llevar alguna de las 14 ideas sobre el medio ambiente que han desarrollado varias ONGs como Greenpeace o WWF, si se van a llevar alguna de esas ideas. Bueno, desde luego en ECO las tenemos incorporadas ya, a pesar de que la construcción de nuestro proyecto y programa es abierto y por tanto se está todavía debatiendo de forma abierta y construyendo con mucha gente, pero en cualquier caso, obviamente, en el caso de ECO, sí, porque forma parte de algo que para nosotros, y más allá de todo, es muy importante en el cambio radical de modelo, que es la ecología política como superación de un crecimiento infinito que nos ha llevado, entre otras cosas, a la miseria. Que además de las contradicciones clásicas, hay una contradicción nueva, en mi criterio, que es el uso, propiedad de los recursos, de la energía, etcétera, etcétera.
Simona, querías decir algo antes. Sí, bueno, yo quería decir que creo que hemos dado una idea un poco confusa de lo que es Europa. Yo no es que ni discrepo ni dejo de discrepar, pero creo que debemos ser un poco... No, porque creo que hemos sido muy imprecisos. Entonces, y justamente si queremos operar ahí de manera eficaz, tenemos que saber a qué nos enfrentamos y no caernos un poco en lugares comunes de que si tal. Entonces... es una cortina de humo, pero también no lo es, en el sentido, las decisiones, el MOU, el MEDE, que son lo que ha permitido rescatar los bancos, por lo cuales nos han quitado la sanidad, la educación, la vivienda y todos nuestros derechos y todos los que nos piensan quitar en un futuro si no conseguimos intervenir, son decisiones europeas. Entonces no es una corte. Cuando un gobernante dice esto lo impone Europa, yo no pinto nada aquí, esto lo impone Europa, es mentira, pero también tiene un aspecto de verdad. O sea que estas decisiones ya no se toman aquí, sino se toman ahí. Sí, pero Simona, se toman básicamente con la suma de las actuaciones de todos los gobiernos de los países. Exacto, o sea, exacto. No es que haya un ente abstracto que toma decisiones, no, que toma decisiones son los gobiernos. Claro, quiero solo precisar esto, que entonces estas decisiones realmente se toman en Europa. Entonces, a partir de ahí tenemos que saber cuáles son los agentes y cómo podemos intervenir. Entonces, uno de los agentes importantes es justamente, o sea, lo que tenemos que decir al gobernante que nos dice, yo no sé nada, esto me lo manda Europa, y decir, sí, pero perdón, ¿usted qué ha votado? Está en el Consejo, ¿Usted qué ha votado? Ya que usted está en el Consejo, ¿usted qué ha votado? Exacto. Entonces, ahí hay, pero tenemos que saber que es el mecanismo, porque realmente lo decide el Consejo y ya no depende. Claro. Él es un voto de muchos votos. Entonces, sí que Europa tiene. Y luego, el capital financiero que opera ahí es el mismo capital financiero que opera aquí en la China y en más allá. Entonces, claro, porque los mecanismos hacen que se imponga desde allí, no desde aquí. Claro, ahora. Pero por esto... Pero es global, ¿no? Sí, 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 o no, sea, eso está claro. decir que se impone desde allí, no desde aquí, se imponen... las mismas fuerzas que imponen aquí, imponen allí. Sí, pero aquí no hay un banco central sobre el que se imponga el capital financiero y en Europa sí, que es el que dicta las políticas para nosotros. Sí. Quiero decir que allí es donde tienen los mecanismos para convertir aquí sus intereses en políticas públicas que luego... que también hacen lo propio. Esa es otra, pero... José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo tengo una visión, digamos que ligeramente distinta. Me puedo imaginar. Sí. Ligeramente distinta como era fácil de sospechar, ¿no? Yo no es que yo niegue que hay medidas que se toman en Europa y que pueden ser completamente inadecuadas, ¿no? Pero esta idea de que hay un poder que está por encima de los poderes políticos, yo no la comparto. Es una idea muy típica, lleva muchos años circulando en la historia europea, pero yo creo que es una idea falsa, es una idea que se ha demostrado claramente falsa, ¿no? Las democracias tienen muchos defectos, cometen muchos errores, proponen políticas que a veces resultan ineficaces, pero las democracias son soberanas y la soberanía sigue existiendo. Grecia. Y Europa, ¿puedo terminar? Sí, muchísimas gracias. Europa es una constelación de democracias en las cuales los poderes políticos tienen una responsabilidad frente a sus ciudadanos y tienen que dar cuenta a sus ciudadanos. El poder financiero es el poder de la economía, y el poder de la economía es una parte del poder de la realidad. Quienes piensen que la política consiste en hacer una realidad distinta, por ejemplo, en hacer la revolución, cosa que está muy bien, yo entiendo muy bien ese punto de vista, pueden perfectamente decir que van a crear un tipo de economía distinta, pero deberían de tomarse la molestia de explicar cómo se va a hacer esa economía, porque lo que nosotros hemos visto hasta la fecha es que las economías distintas a las economías de libertad de mercados han sido unos fracasos, han producido hambre, miseria y guerra. Pero estás hablando del siglo XVIII. Sí, bueno, entonces las economías que hay en Europa son economías civilizadas, economías que prestan una cantidad muy notable de buenos servicios a los ciudadanos y que funcionan razonablemente bien. Entonces, echarle la culpa de los defectos que tiene el sistema político y que tienen los partidos políticos y que tienen la mala gestión a un poder absolutamente perverso, poder que está contra los intereses humanos, contra los ciudadanos, pues es un recurso bastante fácil para salir del paso. Pero no explica realmente lo que pasa en la política. Yo no he hablado de intereses perversos, ni tampoco soy Pero bueno, una cuestión que parece indiscutible de la política
es algo que yo creo que todo el mundo entenderá muy bien, que son las puertas giratorias, es decir, cómo los sectores estratégicos de la energía, que son vitales en este momento, ¿verdad?, tiene una combinación de la política a los oligopolios y de los oligopolios a la política que es difícil de discutir empíricamente. O sea, aquí tenemos todos los que son... Un ejemplo con nombre y apellidos, por ejemplo. Pues un montón de exministros y ministros que están en los consejos de administración de las eléctricas. ¿Y por qué no pueden estar en los consejos de administración de las eléctricas? Vale, porque efectivamente no tenemos... No veo cuál es el problema. ¿Usted qué propone? ¿Que no haya compañías eléctricas? ¿O que no haya consejos de administración? Que no haya puertas giratorias, es muy sencillo. Que no haya intereses cruzados entre la política y los intereses de las grandes empresas. Es muy sencillo. ¿Por qué se le va a prohibir a un político, que además ya no ejerce, estar en un consejo de administración? Porque quizás hay alguna relación entre lo que haya hecho políticamente antes y sus intereses posteriores. Normalmente no ha sido así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sería bueno, energía, en lugar de engañar a la gente con quizás, poner algún ejemplo. Es decir, por ejemplo, para defender a un político... Simona tiene un ejemplo. Por ejemplo, para defender a un político al que nunca he votado y que no goza de mis simpatías, habría que poner un ejemplo de si Felipe González ha tomado alguna decisión en el Consejo de Administración de la Eléctrica que está contraria a los intereses, por ejemplo, de sus votantes, y explicarlo. Y si fuese así, estaría de acuerdo con ustedes. Pero si no es así, es echar también nubes de humo, es decir, hablar sin una puerta giratoria. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el señor Felipe González en el Consejo de Administración, por ejemplo, me parece que está de Endesa? Desgraciadamente no la sabremos y nunca la podremos saber. Pero eso es muy complicado de saber. Lo que sabemos pero lo que sí sabemos es que es malo. Señores, no sabemos cómo es, pero es malo. Escuchemos a Simona, que tenía un ejemplo. No lo veo. O sea, la normativa del sector eléctrico y las últimas reformas, por supuesto que son malas. Vale, Entonces, son malas porque el sector eléctrico, entre otras cosas, está soportando en la factura de la luz que paga usted en su casa. Eso es una falsedad. Pero si no acabo de hablar todavía. Da igual. Bueno, claro, o sea, si hay una cosa... La deuda... No, claro, si hay una cosa que es falsa antes de decirla, es extraordinario. Dígame qué más cosas falsas voy a decir y ya me callo. No, la factura de la luz que yo pago todos los meses, cerca del 70%, no está destinado a pagar los costos de las empresas eléctricas, sino que va de una u otra manera a pagar costos políticos. Esto es un dato perfectamente comprobable. ¿Lo niega usted? A ver, ¿puedo hacer unos ejemplos? Tienes que poner un poco de orden, Ricardo, porque esto no sí, sobre todo que nadie diga falsedades, especialmente yo, que se ve que digo hay muchas. una cosa, hay ejemplo típico, el ejemplo de Aznar y Felipe González, entonces los ejemplos hay miles, ahora no me acuerdo todo, pero hay miles y miles. Y el problema miles no, porque Aznar y Felipe González no hay miles, por fortuna, hay dos. Vamos, ahora lo busco, pero lo que quiero decir es que el problema, primero, las decisiones que toman no las podremos saber jamás porque están ocultas. Entonces, igual están ahí y no sé, y leen un libro, yo no lo sé las que decisiones toman, pero lo que sí es inquietante es que yo pienso que las cosas deberían funcionar, bueno, nosotros pensamos, por competencias, o sea, una persona competente para llevar a cabo, entonces estas personas evidentemente las únicas competencias que tienen, ya que no tienen ninguna competencia en temas de energía en este caso, es la de tener los contactos suficientes por haber sido presidentes del gobierno. Entonces el tema de la puerta giratoria está comprobado por este mismo hecho, o sea, es una cuestión lógica más que una cuestión de ideología o etcétera. O sea, si una persona después de gobernar puede vender en temas que no son de su competencia simplemente su capital de contacto a cambio de no poder tomar decisiones sobre tema eléctrico porque evidentemente no tienen idea, pues esto igual, al menos a nuestra manera de ver, no es la mejor manera de enfocar las cosas para que funcionen bien. Sí, pero bueno, esto es un debate. ¿A usted le parece que eso es una cosa terrible? Yo lo encuentro absolutamente, primero, insignificante, es decir, me parece que es realmente secundario, que es fijarse en el pináculo del edificio y no aclara nada. Ahora, es muy fácil, efectivamente, extender la sospecha de que deben estar haciendo cosas terribles. No, leer un libro, leer un libro. Me gustaría que se aclarase. Si me permitís un segundo, que se me ocurre un ejemplo muy claro aquí en Madrid, que era el de la sanidad, las Ketty, Güemes, que luego han pasado a... ¿Cuál es el problema el de Madrid? Claro, es que vamos a ver, resulta que ahora la privatización de la sanidad, en la medida en que se ha hecho, por cierto, bastante mal por parte del gobierno del PP en Madrid, se debe a los intereses de Güemes en no sé dónde. No lo creo. No, está en el programa político del Partido Popular de Madrid, que ha sido votado durante varias legislaturas por todos los madrileños. La privatización última
de los hospitales del Sí, Partido vamos a ir Popular por no estaba partes. ningún programa Inés, si te electoral parece, para vamos... empezar. No, perdona. No, Claro que estaba. Yo de esto no es un poco estaba. más que tú, sí que estaba así. No sé si pero bueno, es igual. Quiero decir que nadie duda de que el Partido Popular quería hacer una privatización en la sanidad. Además, sobre todo si atiende que privatización. No, estaba en el programa y ha sido aprobado por la mayoría de los electores. Lo que pasa es que a ti no te gusta, cosa me parece muy bien. Pero una cosa es que algo no te guste y otra cosa es que niegues que está ahí. No nos enquistemos en si que sabías quién o si estaba, porque hablemos de las europeas. Un montón de temas súper buenos de tratar, dos más, por ejemplo. Hoy está guerrera y me está echando la bronca, Simona Levi varias veces. Que digo, que estás guerrera y me estás pegando la bronca. Que además él, claramente está un poco en una otra postura muy diferente, pero al menos unos temas interesantes, como ha dicho, que somos democracias soberanas. Entonces, esto y economías civilizadas. Entonces, si hay algo poco civilizado en esta economía que está destrozando países, familias, etcétera, o sea, yo no diría que esta economía es civilizada, pero aparte de esto, lo que quiero decir es el tema de la democracia, que para nosotros es la fundamental. La democracia no pueden ser soberanas si sus ciudadanos no son soberanos, y los ciudadanos son soberanos solo si controlan sus propias instituciones, y no es el caso. Entonces, ni tenemos una democracia soberana, ni tenemos una verdadera democracia. Tenemos una experiencia rudimentaria y ya acabada de una democracia que tiene muchísimos fallos. Y como ahora tenemos las posibilidades y la capacidad como sociedades de darnos herramientas para que sea una democracia realmente en que los ciudadanos son soberanos, pues es el momento de hacerlo. Y básicamente, sin alargarme mucho, es lo que intentamos proponer con Democracia y Punto, que es el punto central de lo que promueve la Red Ciudadana, que es justamente dotarnos de las herramientas para en todo momento poder controlar todas estas decisiones que estamos decidiendo. Sí, y son cosas muy pragmáticas y muy claras y que no hemos inventado nosotros, sino que ya se practican en otros lugares. O sea, en Brasil... Me viene muy bien que digas esto, porque el siguiente tema del que vamos a hablar aquí en este debate es ¿cuál es la primera medida que va a tomar cada uno de vuestros partidos en el caso de llegar, que esperemos que sí, lleguen todos al Parlamento Europeo? Entonces, si queréis, ponemos una pequeña careta, es decir, vamos a ir ahora a este segundo tema. ¿Qué primera medida vais a tomar como partidos, no vosotros personalmente, pero es vuestro partido, en el Parlamento Europeo? ¿La primera o de las primeras? Rita, que espero hablar poco porque veo mucho debate, pero cuéntanos, ¿qué va a hacer Podemos cuando llegue al Parlamento Europeo? Pues lo que va a hacer Podemos cuando llegue al Parlamento Europeo lo están decidiendo ahora los ciudadanos que participan en la elaboración del programa colaborativo. Entonces nosotros hemos hecho una primera propuesta de borrador que es enmendable y cuyos puntos después van a tener que ser votados. Así que... ¿Alguna pistilla nos podéis dar al respecto? Sí, diría que la cuestión de la deuda es central, que la cuestión de la auditoría a través de instancias y de agencias independientes es central para la recuperación de los derechos sociales, de la democracia y de la soberanía en este país, y que por tanto es parte central del programa. Perfecto. Inés, Equo, supongo pues, que... en el mismo sentido, como me parece que tanto Partido X como Podemos como Equo estamos relacionándonos de otra manera a la hora de construir propuestas y a la hora de plantear propuestas. Pero en este sentido, para Equo, el tema de una asamblea y un proceso constituyente en Europa que devuelva de alguna manera el poder a la ciudadanía y que devuelva la capacidad real a las instituciones europeas es un elemento central de construcción de ciudadanía europea. Insisto, que es decir, los problemas que tiene un trabajador alemán son parecidos a los que tiene un trabajador nuestro o una persona que está en... O sea, hay mucha gente de muchos países que sufren las consecuencias de este sistema, de este modelo. También el tema de la deuda, evidentemente, es un tema prioritario. José Luis, ¿qué va a hacer Vox cuando llegue para el Parlamento Europeo? Yo calculo que no podremos mandar mucho en el Parlamento Europeo, no creo que vayamos a tener mayoría. Y supongo que podemos hacer algunas contribuciones modestas, pero en general nosotros estamos en la línea de hacer que los ciudadanos sean conscientes de qué hacen sus políticos en las instituciones
y de cuál es el coste que para los ciudadanos tienen las decisiones de los políticos, ¿no? Por ejemplo, ayer propusimos una cosa realmente muy poca gente se ha hecho eco de ella, ¿no? En relación con el debate sobre el Estado de la Nación, pusimos 4 o 5 propuestas, hicimos una de ellas, que es muy sencilla de explicar, que es acostumbrar a los ciudadanos a que sepan distinguir entre el precio de los productos y los impuestos, como ocurre en las economías anglosajonas, que no en vano pueden funcionar bastante mejor, ¿no? Porque eso serían medidas económicas más, por lo que veo. No, eso es una medida profundamente política. Ajá. Profundamente política, porque eso acostumbra al ciudadano a saber que lo que están haciendo los políticos en su nombre, porque lo hacen en su nombre, estamos en democracias, lo hacen con su dinero, con su esfuerzo, con su trabajo, ¿eh? Y por tanto, acostumbrarse a pedir una rendición de cuentas más exacta, más precisa, una transparencia más intensa, porque ese, desde luego, es, en nuestra opinión, el punto fundamental en lo que se refiere a España, pero también en lo que se refiere a Europa, en donde hay unas instituciones que son caras, ineficientes, opacas y poco eficaces. Desde luego es necesario que haya un poco más de petición de responsabilidad a los políticos españoles, europeos, digamos, de todo el mundo. No sé qué te iba a llamar. Simona. Discúlpame. A ver, nosotros el borrador lo estamos preparando, nosotros trabajamos un poco diferente los programas participativos, un poco diferente, o sea, preparamos nosotros un borrador a través de gente de comisiones especializada, expertos o ciudadanos comprometidos y que conocen los temas. Entonces el borrador está abierto desde el día 24 y puede ser enmendado por cualquier ciudadano hasta el día 6. Y entonces básicamente hay que cuidar también lo pragmático en esto, porque podemos ir ahí a hacer mucha virguería, pero el calendario ya está decidido. Entonces podemos vender la moto que vamos a hacer maravillas, pero el calendario está aquí. Otra figurita, no la podéis ver. Son 8 folios de cómo se puede adaptar lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra hoja de ruta a nivel nacional y cómo... Ups, no sé cuál. Esa de ahí. A ver, esta, ¿no? Y de cómo... No, esa de allá. Esa de allí, vale, ok. Sigue explicando. Vale, y de cómo lo que nosotros tenemos como hoja de ruta para conseguir cosas aquí, ¿qué podemos hacer ahí para intervenir en un calendario que ya existe? Entonces esto es lo primero que tenemos que hacer, saber qué nos encontramos ahí y cómo intervenir en lo que podemos realmente intervenir, que es un calendario que no hemos decidido. Pero aparte de esto, tenemos que tener muy claras algunas cosas. Primero, que como no vamos a ganar por mayoría aplastante, pues evidentemente hay un importantísimo trabajo de visibilizar, porque como todos sabemos, el tema europeo, PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, no les interesa nada, porque es de ahí donde empieza el problema, mientras que los ciudadanos tienen que estar informados. Entonces abriremos un cauce para que los ciudadanos comprendan constantemente qué es lo que se está cocinando ahí. Y por otro lado, tenemos que intervenir en una cosa en que sí solo podemos intervenir en Europa, que es el cambio de modelo económico aquí. El cambio de modelo económico es la única solución para tener empleo, para activar las pymes, para que los autónomos no sean esclavos que pagan 300 euros por el derecho a trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces el cambio del modelo económico es posible solo en Europa, simplemente porque necesita de inversiones y como aquí se lo han llevado todo a países, Luxemburgo, Islas Caimán, etcétera, etcétera, no queda nada. Y necesitamos una inversión desde Europa, no una inversión para nuestros bancos, sino para las personas. Entonces, este cambio de modelo se puede conseguir a través de Europa y también estrangulando la corrupción. Por esto nosotros estamos abriendo con Hervé Falciani un cauce importante para el control del flujo bancario, para estrangular la financiación de la política de aquí, que es la que no consiente un cambio de modelo económico. ¿Y por qué no lo consiente? Porque ellos necesitan cash, que es lo que va en los sobres, que es cash. Y entonces no les interesa que hayan inversiones. Nosotros tenemos, y acabo, tenemos en nuestro PIB con el italiano, hasta hace un año era superior al de Alemania, ahora ya es solo igual, pero igualmente es un PIB muy importante. Entonces nuestro poder contractual en Europa es muy alto. Es una absoluta falta de voluntad política por parte del Estado español el que no consiente tener una especialización mejor para aprovechar un mejor modelo productivo y opciones mucho mejores del cambio de modelo productivo para incentivar el empleo, las pymes, etcétera, etcétera. Vamos a ir a las redes sociales porque ha ardido bastante el debate y me gusta ver cómo nos están reaccionando nuestros tuiteros. Pues la verdad es que la plaza está ardiendo bastante
sobre todo con comentarios de gente que está contribuyendo al debate, pero hace un rato que nos han lanzado una pregunta de si es posible redactar una constitución europea a corto plazo, y alguien ha comentado que la que vive gente que sacrifica al sur para favorecer a los países del norte. Entonces han lanzado hay debate incluso con esa pregunta, pero la han lanzado hace un rato para ver qué opinan nuestros contertulios. Pues me gusta mucho. Os voy a dar 5 o 10 segundos, bueno, 10 segundos más o 15 segundos para responder la pregunta si queréis, porque tendríamos que ir a un segundo tema. José Luis. No, yo simplemente que no es que la Constitución Europea sacrifique al sur a los países del norte, ¿no? La Constitución Europea es una chapuza monstruosa, urdida por políticos escasamente respetuosos con los ciudadanos, en unas instituciones en las que realmente el grado de lejanía a los intereses de la gente está siendo muy alto, ¿no? Pero no creo que tenga nada que ver con eso. Lo que ocurre es que el sur de Europa lleva mucho tiempo, aproximadamente 5 siglos, con retraso en tecnología, en ciencia, en inversión respecto a los países del norte. Eso no es una cosa que haya hecho la democracia, es una consecuencia de una larguísima tradición. Y en los países del sur de Europa, en algunos casos está progresando, en otros no tanto, pero deben dejar de ver las diferencias existentes entre el norte y el sur como consecuencia de políticas. Son consecuencias de sus propias acciones, de sus propios trabajos, Rita, y de sus propias opciones. Bueno, yo lo siento, pero tengo que contestar. Estoy encantado de que me contestes. Creo que, o sea, es que no voy a entrar al debate directamente, pero creo que, claro que las cosas que nos suceden en los países del sur de Europa tienen que ver con las acciones que se toman en el sur de Europa, pero también están directamente relacionadas. Por ejemplo, en el estallido de la crisis se ha visto claro la financiación de los bancos alemanes que llegaba aquí y que ha sido el motor fundamental de la burbuja financiera y inmobiliaria aquí. Eso está relacionado con Europa. Eso no es una cosa que los españoles hayamos decidido. No, a ver si te entiendo bien. Lo que estás diciendo es que nosotros hemos tenido una burbuja financiera que claramente ha sido un desastre para nosotros por culpa de los bancos alemanes. No, o sea, no ha tenido nada que ver, por ejemplo, la ley del suelo, los ayuntamientos encareciendo, la financiación, la construcción excesiva de viviendas. ¿Tú crees que eso no tiene nada que ver con nosotros y que es culpa de los bancos alemanes? Yo he dicho eso. ¿Has dicho eso? No. Ah, no, es que como Por no eso te he entendido... No, yo no he dicho eso. Confusamente digo que hay una relación... Todo está relacionado con todo, pero en bueno, concreto... yo estoy estableciendo esta relación en concreto entre los intereses de los bancos del norte de Europa, que durante muchos años han inflado una burbuja inmobiliaria aquí. Por lo tanto, son responsables ellos también de haberse metido en inversiones arriesgadas que después les han salido mal. Y mal que lo están pasando porque ven dificultad mucho menos mal, mucho menos mal que la gente a la que le echan de su casa. Mucho menos mal. Los bancos alemanes son de accionistas alemanes y españoles y tienen en riesgo sus capitales y sus inversiones porque nosotros estamos muchas veces en condiciones pero de ellos no han pagado nada por ese riesgo que tomaron. Cuando ellos ellos no han pagado nada, han pagado muy poco en comparación con lo que han pagado. Eso es una cuestión opinable, pero han pagado exactamente. Cualquiera que hace una inversión... No es opinable. Pues no es opinable, no que te echen de tu casa. Un momento. Señores, no hablemos todos a la vez, que esto no es Telecinco, por favor. Yo estoy de acuerdo con José Luis, será la única vez en toda la noche. Abundan, no se puede opinar, no se puede decir. Yo estoy de acuerdo con José Luis, tengo que decir en esto. Muchas gracias. No, como es la única vez, vamos a celebrarlo. Porque o sea, el MOU es un acuerdo aceptado por nuestro gobierno que permite, entonces, y nosotros lo conocemos bien porque con 15M para rato, que es la querella contra el riesgo rato, hemos explicado cómo justamente toda la operación para privatizar el agujero de Bankia, para hacer de un agujero privado una deuda pública de todos nosotros, se hace a través del MOU y del MEDE, que sirve para saltarse la legalidad vigente aquí, y es una voluntad política de aquí, por el tema del cash, del que estábamos hablando, ciertamente, obviamente presionado por los grandes acreedores, que son los bancos alemanes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decir que la voluntad política de sacrificar los ahorradores españoles para devolver a grandes acreedores nacionales o internacionales y para mantener los lazos de intereses de nuestros gobernantes con el poder financiero, que no es una cosa oculta, son personas, son personas, ¿sí? Es una decisión estatal. Yo es que creo que siempre hay un sur, más al sur, siempre hay otro sur. O
sea, nosotros somos el sur de Europa, pero nosotros tenemos nuestro propio sur, al que también, sobre el que también tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces, yo tengo la convicción que la superación, o sea, lo podemos ver desde nuestra óptica como país y como Europa, pero la superación de un modelo de crecimiento infinito, especulativo, del sistema financiero y de un modelo de burbuja, sí, inmobiliaria en este país, burbuja clarísima, inmobiliaria, además de otras burbujas financieras, tiene mucho que ver el cambio de modelo. Yo comparto cosas de las que dice Simona, pero en este caso creo que el cambio de modelo tiene que ver con replantearse el modelo existente de acumulación de recursos, de acumulación de un desgaste infinito de recursos limitados para ir a un modelo a una transición justa desde el crecimiento infinito a un desarrollo sostenible que permita tener un proyecto global para la humanidad, porque siempre hay un sur. Siempre queda un sur te voy a dar, me has pedido la palabra, tenemos que considerar. José Luis, te voy a dar 10 segundos porque es que tenemos muy poco... 12, déjame 12. Venga, 12. Mira, Pero... vamos a ver, no. Yo lo que quería decir es que, por ejemplo, en el caso español, en el mundo financiero en España, me interesa resaltar una cosa que con frecuencia no se dice y es importante. El gran fallo en el sistema financiero español está concentrado en las cajas de ahorro, que son unas entidades que llevan cerca de 200 años existiendo, que habían aguantado la monarquía tradicional, la monarquía liberal, la Primera República, la Restauración, la Segunda República, la dictadura, el franquismo y la transición. Y solo a partir del pleno control de las cajas de ahorro de España por los partidos políticos han conseguido hundirlas en muy poco tiempo. Entonces, a mí, echarle la culpa de esto al capital financiero internacional, cuando resulta que tenemos aquí gestores puestos por los partidos políticos que han conducido a la ruina directa a las instituciones financieras, me parece un ejercicio de irresponsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que pensar que esa gestión pública, que muchas veces se presenta como ideal, en el caso concreto de las cajas, han arruinado unas instituciones que tenían una fuerte tradición, desarrollaban una labor social interesantísima y que habían estado controlada por la sociedad civil y que los partidos políticos han engullido, han destrozado y han hundido. Vale. Perdona, voy a ir al siguiente tema, que no es un tema baladí. Yo tengo que matizar porque he dicho una cosa que puede estar mal interpretada. El MOU es una cuestión europea, pero lo que está hecho ad hoc y es nacional es la solución para que se privatice nuestro agujero de Bankia. Vale, solo porque esto luego permanece y son problemas. Muy bien. Pues vamos a por el siguiente tema, que es el estado del bienestar. Luego va a tocar, anuncio ya, la financiación de vuestros partidos, es decir, cómo os financiáis, y luego una despedida final. Vamos a por el siguiente tema. Me hace gracia porque he dicho que no controlaría nada el tiempo y estoy controlando cantidad de los tiempos, así que en fin. Estado del bienestar. ¿Hacia dónde va el estado del bienestar en Europa? ¿Y hacia dónde debería ir? Que es esta casi la mejor pregunta, ¿no? No sé si alguno de vosotros quiere empezar, es una pregunta complicada. No, a mí me parece una pregunta muy sencilla. Yo creo que el estado de bienestar es una conquista política que hay que mantener y que lo que hay que hacer es gestionarlo mucho mejor de lo que se gestiona. El estado de bienestar, insisto, proporciona unos servicios a los ciudadanos que son esenciales, que son buenos, que han producido unas mejoras en las condiciones de vida muy razonables, y lo único que tenemos que plantearnos los políticos es de qué manera se gestiona mejor esos bienes. Nosotros creemos que tenemos un estado de bienestar que es muy costoso, que es muy ineficiente y que da lugar a corrupción y a descontrol. No queremos tocar ninguno de los grandes servicios del estado de bienestar, pero sí queremos cambiar la forma de gestionarlo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, si me dejan 3 segundos más. Nosotros, por ejemplo, las universidades españolas son de servicio público, todas, menos últimamente han aparecido unas universidades privadas que realmente dejan también bastante que desear, ¿no? Entonces, las universidades públicas españolas no están siendo capaces de competir en un espacio global, que es un espacio de competencia por el conocimiento en el mundo entero. Y están muy por detrás de lo que correspondería a un país como España. Están muy por detrás de nuestras empresas, de muchas realidades económicas e incluso culturales del país, ¿no? Bueno, pues hay que gestionar las universidades de otra manera distinta. El hecho de que las universidades se hayan acostumbrado a vivir cómodamente del presupuesto público sin esforzarse lo más mínimo, pues ha hecho que las universidades sean muy ineficientes
suficientes. Y es una vergüenza que no tengamos ninguna universidad entre las 250 primeras del mundo. El hecho de que la sanidad pública, por ejemplo, sea bastante buena, no excluye el que analicemos cómo, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, en Madrid la mayoría de los hospitales tenía un déficit en el personal del más del 10% por absentismo. José Luis, es una cosa de la que hay que hablar. te voy a pedir intervenciones más cortas porque se nos está acabando el tiempo. Simona, Rita... Es que yo no sé cómo hacerlo en tan poco tiempo porque lo tengo que reenfocar, entonces empezar vosotros porque... Venga, pues Rita e Inés, ¿quién quiere empezar? Me da igual, de todas formas. Yo creo que hay por lo menos desde ECU hay una parte de derechos que consideramos universales y básicos para la igualdad de oportunidades que defendemos que formen parte de un sistema público, lo cual no quiere decir que un sistema público se pueda gestionar, no privatizar, sino que se pueda gestionar mejor. No comparto radicalmente en contra de unas manifestaciones que se han hecho con respecto a la sanidad. Es posible que sea mejorable la sanidad, pero es un sistema eficiente, mejorable, que desde luego tenemos que también desde lo público ser capaces de buscar optimizar y estructurar bien todos los recursos. Ahora bien, comparativamente, un sistema público sanitario que ha dado cobertura con carácter universal a toda la población y que tiene un coste menor que el sistema sanitario para el Estado, por ejemplo, de Estados Unidos, y que deja 47 millones de personas sin atender, me parece igual que es bueno, con reformas que hay que hacer el sistema de pensiones, igual que es bueno el sistema universitario, que ha producido igualdad de oportunidades. Claro, hay gente que no le importa. O sea, gente que no le importa para nada que una persona sin recursos tenga los mismos derechos y pueda ir a la universidad, ¿no? Entonces nosotros, dentro del estado de bienestar, desde luego pensamos que es una señal civilizatoria casi europea y que hay derechos básicos que creemos que tienen que tener cobertura universal y los sistemas públicos siguen siendo eficientes y eficaces. Rita. Yo creo que en general hay una tendencia en Europa al desmantelamiento de los sistemas públicos de bienestar, lo cual en los distintos países que parten de situaciones previas distintas tiene efectos distintos. Es decir, no es lo mismo algunos recortes en el gasto en Alemania o en Suecia que en Grecia, porque la situación de la que partían era muy distinta. Creo que ese desmantelamiento es más o menos generalizado porque creo que es una tendencia cada vez mayor el hecho de que los servicios considerados públicos se conviertan en espacios de rentabilidad, se conviertan en espacios que ahora se empiezan a considerar como sujetos a la mercantilización, a que de ahí se saque dinero, y creo que es una cosa que hay que defender porque, muy de acuerdo con lo que decía Inés, es un signo civilizatorio. Simona, y breve, por favor. Sí, entonces el tema... todo está vinculado a un tema de democracia económica en general, porque sin democracia económica y sin el control que nosotros tenemos que ejercer como ciudadanos en nuestra democracia y en nuestras economías, pasa lo que pasa, que se está desmantelando todo lo que tenemos en pos de privilegios y otros intereses. Entonces, nosotros pensamos que hay toda una serie de bienes comunes que se tienen que defender, sanidad, educación, vivienda, etcétera, etcétera, que este equilibrio se controla desde la democracia económica y luego, para ser muy rápida, a nivel de propuestas y a nivel de Europa hay dos cosas distintas, porque en Europa casi ninguna de estas son competencias europeas, ni sanidad, ni educación, ni vivienda son competencias europeas y justicia son una parte muy pequeña. Entonces, sí, pero estuvieron a punto de liberalizar o por obligación en los países los sistemas, ¿eh? Sí, pero por eso digo, a nivel... No se acabó por hacer, se salvaron los sistemas pero por públicos, esto, a nivel de Europa, hay algunos resquicios en los que podemos intervenir, por ejemplo, en el caso de vivienda, a través de la ley de consumidores y de alguna sentencia de los tribunales europeos, y lo mismo por estos temas de bienes públicos. Pero desde ahí no podemos solucionar este problema de aquí, pero sí desde la parte económica, porque nos obligan a desmantelarlo para, por ejemplo, responder al MOU el MEDE, y el cambio de la Constitución que pone la deuda por encima de los ciudadanos es un cambio requerido desde Europa. Entonces, en este sentido podemos defenderlo, pero no intervenir en mucha profundidad desde Europa. Muy bien, vamos a ir al último tema que vamos a tratar, que es el de la financiación de vuestros partidos. ¿Cómo os financiáis cada uno? Vamos a ello, rápido.
Y ya os aviso que no va a haber tiempo para el minuto final, porque nos faltamos a 6 minutos de acabar, pero como cada uno ha expresado muy bien su opinión y su punto de vista de su partido, creo que tampoco es necesario. De hecho, conocemos un poco cada uno de los partidos, pero de todas formas voy a hacer esta última pregunta que me parece muy interesante, que no quiero saltarme, que es cómo se financia cada uno de vuestros partidos. ¿Quién quiere empezar? Vosotros, que sois los que lleváis más tiempo, los de Equo. Toca todo el rato empezar, ¿eh? Bueno, nosotros... Es que te tengo aquí al lado, ¿sabes? Nosotros ni acudimos ni vamos a acudir a créditos bancarios, porque lo tenemos así decidido, porque creemos que la dependencia de las entidades financieras contamina la política y por tanto que tiene que ser desde la gente que participa del proyecto, desde otra gente que le interesa el proyecto y puede ayudar y puede colaborar, y desde luego si en ningún caso haciéndonos dependientes de entidades financieras. Pero más allá de esto, creo que no solo nosotros lo que estamos haciendo, sino que es importante, o sea, a mí me parece fundamental que la ciudadanía sepa y pueda saber desde el principio al fin cualquier gasto y cualquier situación de cualquier partido, y como medida inmediata, desde luego, saber quién debe a qué y qué cosas. Porque eso es muy importante para saber si la política es independiente o no lo es, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, os voy a pedir 30 segundos a cada uno para explicar un tema tan difícil como cómo os financiáis. No, pero en nuestro caso seguro que no es difícil. Vale. ¿No? Déjame ir a Rita, luego vas tú. En el nuestro también es una cosa bastante sencilla. Partimos del mismo análisis, que es que no queremos depender de los bancos ni tampoco de las subvenciones estatales. Así que nos financiamos a través de la gente, que ha sido poco tiempo, llevamos 2 meses desde que este proyecto ha comenzado, pero que hemos tenido una gran respuesta. Entonces nos financiamos a través de lo que la gente colabora en internet. Además hemos sacado ahora un crowdfunding para comprar cosas específicas que creemos que necesitamos para la campaña, una furgoneta, una plataforma online para las primarias, cosas concretas en las que la gente puede participar directamente. Pero yo sí que quería preguntarte, pero ¿y eso de quién acabará siendo? Porque nosotros, por ejemplo, digamos, el hecho de Inés, decir... con todo respeto, pero es que apenas tenemos tiempo para debatir este tema. ¿De quién es? ¿Del partido o de la asociación? Lo único que todavía no hemos comprado, que en algún momento compraremos, es esto de la furgoneta para poder movernos, y entiendo que sí, será de la asociación cultural que tenemos como supongo que sí. José Luis. Sí, nosotros, como somos un partido liberal, estamos primero en contra de las subvenciones públicas a las fuerzas políticas. Creemos que son los ciudadanos los que con su dinero tienen que financiar la actividad política de los partidos. Eso lo estamos llevando a rajatabla. Somos absolutamente partidarios de la transparencia, vamos a auditar nuestras cuentas y nos estamos manteniendo exclusivamente del dinero que nos dan nuestros afiliados. En un mes hemos conseguido casi 4.000 afiliados, hay 3 cuotas, una cuota ordinaria de 9 euros, una cuota contributiva de 25 euros y una cuota para parados y personas con problemas de 5 euros. Y además de eso estamos recibiendo, no me importa decirlo, ayudas de personas que son militantes y dan más dinero, o de otras personas. Y no tenemos ningún crédito, pero no porque no queramos, sino porque los bancos no se fían, lógicamente, de un partido tan pequeño como nosotros, ¿no? Pero en algún momento podríamos recurrir sin ningún problema al crédito, porque el único problema que crea un crédito es si no lo pagas. Pero si lo pagas como nosotros haríamos, no hay ningún problema. El dinero no te condiciona. Bueno, perdona que te imagen, que a esa cámara. somos el único partido en el mundo que tiene esta manera de organizar la financiación. Mirarlo rápido para verificarlo, porque todo el mundo ya lo está copiando. Lo que nosotros estamos haciendo es presupuestamos, hacemos la actividad por bloques, la presupuestamos, colgamos el presupuesto, abrimos un crowdfunding o colecta colectiva en internet, que esto no sirve para pedir dinero fuera, sino sirve para que se pueda ver con transparencia cómo entra el dinero desde la comunidad y para que todo el mundo que quiera pueda contribuir. Y no solo hacemos esto, sino que hacemos una cosa increíble, colgamos las facturas. Madre mía. Perdona, nosotros estamos a en punto. ello. No se Estáis me en ello, pero nosotros ya lo hacemos desde hace un año. Pero es que a nosotros no nos dejan subvenciones por eso, finalistas, perdona. Por que, eso corred a que ojo, sí. porque somos los primeros, Vale. pero todo el mundo ya lo está haciendo también. Al día de hoy somos los únicos que colgamos la factura y lo comprobante de pago. Aparte de esto, bueno, no hay más tiempo, pero aparte de esto hay una cuenta para hacer donaciones. El dinero se trabaja de la misma manera, según proyectos, y todo puede ver dónde va a parar, con facturas y comprobantes de pago. Muy bien, perdón que os dé tantas prisas y tal, pero es que quería hablar de todos los temas. Más o menos los hemos tocado todos, no nos hemos despedido o no hemos hecho un minuto a cara para tal.
pero es igual, ya nos conocemos todos, así que si queréis votarles, votadles, si no, pues no. Ahí entra vuestro voto, yo no os voy a decir a quién tenéis que votar, que ya sois mayorcitos para decir a quién vais a votar. Vamos a ir una última vez a las redes sociales y luego nos despedimos rápido. Bueno, pues únicamente comentar que ha habido un debate muy activo en las redes sociales y la verdad es que esta idea de Simona de ir mostrando con el ordenador todo lo que iba diciendo le ha gustado bastante a la gente porque le ha parecido muy transparente y la verdad es que la gente ha estado muy contento con esa idea, así que quería comentarlo como para remarcar una buena forma de hacer las cosas porque la gente ha hecho bastantes comentarios al respecto. Pues muchas gracias a todos, estaréis todos en el Storify como cada semana de este programa y podréis consultar todo lo que habéis dicho, todo lo que se ha dicho, todos los debates y esas cosas que os gustan tanto consultar en las redes sociales y que también explica cuando está Patricia Orrillo. Y yo lo explico fatal porque no entiendo de estas cosas. En fin, señores, nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber venido, os quiero agradecer especialmente esto porque ha sido mucho trabajo y mucha ilusión el que hemos puesto en este programa. Gracias, como digo siempre, a los que habéis venido, Inés Abanés, Rita Maestre, José Luis González de Quirós y Simona Levi de Partido X, también gracias a Esther Legaz, que se ha encargado de las redes sociales, David Páramo, Enar Postigo y a Aitor Rodríguez como operadores de cámara. Gracias también a la gente que nos verá en las redifusiones del TLK, la Tele.cat y Televisión de Carmona y también Canal 33. Gracias también a los técnicos de Canal 33. Acordaros que el lunes, lo estoy diciendo toda una velocidad que no puedo con mí mismo, el lunes acordaros que tenemos After Llamas, este programa spin-off, esta segunda parte del programa que tanto nos gusta y, como siempre digo al final, acordaros que no importa si sois partidos grandes, pequeños, medianos, nuevos o viejos, si os portáis mal, lo que importa quiero decir es que si os portáis mal, os estaremos vigilando. Y que arda la plaza aquí en Canal 33 y en las redifusiones de, como he dicho antes, de la semana. Antes de irnos, un placer para nosotros, como siempre, una semana más, recibir las epístolas de mi tocayo, don Ricardo, desde su roja y fría Rusia, Unión Soviética, en esa gran última sección de despedida que tenemos cada semana y que se llama Cartas desde Moscú. Hasta la semana que viene, amigos. Amigo don Ricardo, hoy no voy a hablar en broma sino en serio. Anoche no estuve cenando con Vladimir Vladimirovich. Nunca ceno con Vladimir Vladimirovich porque no acostumbro a cenar con criminales y con autócratas. Vladimir Vladimirovich es un personaje literario que utilizo para tomar distancia en estas cartas que le escribo desde Chamberí y no desde Moscú. Aclarado esto, quiero manifestar mi preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania. La Unión Europea, Polonia, Alemania y Estados Unidos, por razones diferentes probablemente, quisieran una Rusia apocada, borracha y manejable como la que había en la época de Yeltsin. Y en aras de este objetivo están dando alas a terroristas de ideología nazi que controlan desde la Plaza de la Independencia de Kiev al Parlamento ucraniano y al gobierno surgido tras el golpe que expulsó a Víktor Yanukovych del gobierno. Como en los años 30, los rusos están en el punto de mira de los nazis. Svoboda, el partido de la extrema derecha moderada, si es que esto es posible, habla de quitarles la ciudadanía y de prohibirles hablar su idioma. Los nazis del Pravi sector no son tan generosos y prefieren la eliminación física. Y una vez más, son los rusos los que desde Moscú se desgañitan en advertir a las débiles democracias occidentales de los peligros de usar a esta gente como cuerpos de choque para conseguir sus objetivos, porque luego no les pueden controlar como tiene demostrado la historia. En fin, don Ricardo, desde muy pequeñito me siento atraído por Rusia, por su idioma y por los rusos. Ahora tengo un hijo ruso y siento que le debo a Rusia todo lo que tengo. Por eso no puedo soportar la idea de que ahora, ante la pasividad de Occidente y probablemente por su responsabilidad, haya quien esté pensando en iniciar una limpieza étnica contra la minoría rusa ucraniana para convertirles en ciudadanos de segunda o en parias. Por eso, yendo quizás un poco más allá de los límites que me marcan mis principios, considero que Rusia tiene derecho a ofrecer amparo, con todos los medios a su alcance, a los rusos ucranianos. Hasta la semana que viene.